Buenas, buenas. Buenas, ¿Cómo ¿cómo están estás, todos? Edward? ¿Cómo está Edward? Todo bien, excelentemente bien, gracias a Dios. Estamos por acá. Qué bueno, qué bueno. Y voy a esperar ahí que accedan los demás para dar inicio a las actividades del día de hoy. Estuve viendo las entregas, por lo menos pude evaluar hasta la unidad, parte de la unidad 2 y veo que vamos bien. Me alegra mucho. Esto conlleva mucho eh, de la parte del participante, ¿bien? Entonces veo que han asumido ese rol bien interesante. Hubieron dos participaciones que llamaron mucho mi atención, bueno, que no están por aquí ellos todavía, en la parte del módulo 2, la de Marcial y la del señor Abreu, que trabajaron el tema de los videos de inicio a fin. Yo sé que eso es un tema un poco difícil porque quizás no están acostumbrados a crear video, a crear contenido audiovisual de ese tipo, pero realmente es bien interesante ver ya el contenido ya realizado como ustedes lo trabajaron. Bien, de todas formas, lo que hicieron entrega en base a imágenes también está correcto, o sea que veo que estamos bien. ¿Dudas, aclaraciones sobre lo que vimos la semana pasada? Todo claro, ¿verdad? No había tanta complicación, o sea, la parte de los audiovisuales ayuda mucho. Y la guía como tal también les va guiando paso a paso. Bien. Eh, bueno, vamos a entrar en materia de inmediato porque tenemos mucho contenido hoy y estamos cortos de tiempo. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? No sé si con el poco tiempo que ya tenía habilitada la unidad 4, la habilité el día de hoy prácticamente. Aunque nos dice aquí del 24 al 36, lo coloqué de esa manera para seguir la secuencia. Aunque al final, del 24 al 30, perdón, al final se van a dar cuenta que en las entregas le hice aquí una extensión del plazo hasta el día 4 de septiembre. O sea que el tiempo que no colocamos, entonces ya está colocado por esa vía. Bien, miren, el día de hoy vamos a iniciar una etapa nueva en el curso. ¿Por qué? Porque ya en esta unidad empezamos a trabajar con los roles y las características de un servidor de Windows Server. Dentro de esos roles tenemos los más utilizados, que es el ADDS, Active Directory, Domain and Service. Tenemos el DNS, Domain Name Service. Y tenemos el DHCP para conceder el direccionamiento dinámico de los dispositivos en la red. Y tenemos el WDS para el deployment, para desplegar sistemas operativos a través de la red. Bien. Esta herramienta, por ejemplo, el WDS, es de gran utilidad cuando, por ejemplo, trabajamos con multinacionales y esas multinacionales no tienen un equipo de tecnología en el terreno y puede tener, por ejemplo, subcontratado una persona como un tipo de iguala o freelancer que va a brindar esa asistencia técnica, por ejemplo. Ya se tiene el sistema operativo cargado en un servidor y en ese momento, entonces, mediante la instalación del sistema operativo a través de la red, que se utiliza el network como un medio de boteo,
en el computador. Entonces, en ese momento, él hace la búsqueda en la dirección que ya tenemos estipulada y automáticamente entonces descarga el sistema operativo y hace la instalación. En la actualidad yo trabajo para una empresa que realiza ese tipo de implementaciones. Entonces, lo trabajo a nivel de consultoría. Entonces, por ejemplo, si ellos necesitan, si tenemos que deployar un computador nuevo, yo no tengo que usar un CD, no tengo que usar una herramienta local, sino que hay varios puntos que hay que tomar en consideración y es que esté conectada por alámbrico, por cableado, y que esté en la red de ellos. ¿Bien? O sea, no puedo conectarla a cualquier internet para poder acceder al recurso. Entonces, en esos casos, donde queremos garantizar que la versión y la edición del sistema operativo que se está instalando, que se está implementando, es el mismo que yo tengo licenciado, se puede utilizar esta herramienta. Bien. Ya en la guía vamos a desarrollar un poquito más a fondo cada uno de los tópicos. Y en la parte teórica, voy a esperar que cargue. Y adicional a la parte de la instalación vía red, aquí vemos, por ejemplo, cuál es el objetivo del módulo, configurar la implementación de servidor principal para infraestructura de Microsoft según procedimientos establecidos. Y aquí empezamos a visualizar. Permítame si puedo descargar esto y así ampliar un poco más. Bien, dentro de los puntos que vamos a ver las funciones principales del servidor, el Active Directory Domain and Service, los DNS, DHCP y WDS. Son estos servicios. Bien. Cuando las funciones del servidor nos dice que un servidor puede realizar diferentes tipos de funciones de forma individual o varias de forma simultánea. Esas funciones reciben el nombre de roles. Cuando habla aquí de las funciones, hace referencia a que un servidor puede estar con un Active Directory que por lo regular tiene el DNS en ese mismo servidor, pero tiene dos roles. Más adelante vamos a ir profundizando sobre la función de cada rol. Bien. Pero, por ejemplo, el DHCP puede estar en otro servidor, que no necesariamente tiene que ser en este servidor. O, como en ocasiones, también puede estar, el DHCP puede estar a nivel de routing. Bien, que sea el router principal o el router que asigna internet, bien, realiza las asignaciones de los direccionamientos IP. Bien, por eso, en un punto de la práctica que van a hacer esta semana, le va a pedir que haga que cambie, si lo tienen hoy en día como en la configuración del VirtualBox, si lo tienen hoy en día como un tipo de conexión de red puente o NAT, que lo cambie a una interna. Bien, a una interna en donde solamente se van a comunicar los dispositivos que están instalados en el VirtualBox. Bien. Entonces, importante tomar esto en consideración. Y es para evitar que, estando en Bridge, si instalamos, por ejemplo, que vamos a instalar en esta unidad, si no lo instalamos en esta unidad, vamos a descargarlo. El sistema operativo Windows 10 que vamos a utilizar para la práctica de cliente final, de usuario final. Bien, entonces la idea es que cuando carguemos esa máquina de Windows 10, que se agregue al directorio activo que vamos a configurar en este servidor, sea este mismo servidor quien le dé el direccionamiento IP. Dígase dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y los diferentes DNS. Claro,
Quizás ya en este ambiente no vamos a tener un acceso a Internet entre los dispositivos, pero la idea es que se comuniquen entre ellos y que ustedes puedan probar los servicios. Si tienen alguna duda o alguna declaración en el proceso, saben que solamente pueden tomar la palabra y con gusto la escuchamos. Bien. Luego nos dice que además pueden cumplir diferentes servicios de rol o características adicionales que les complementen. Un rol es un conjunto de programas de software que una vez que se instalan y configuran correctamente, permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red. O sea, no necesariamente yo tengo que tener algo específicamente para usuarios. Yo puedo tener múltiples servidores. Puedo tener un servidor de Active Directory y DNS. Puedo tener un servidor de DHCP que sea el que le dé el direccionamiento IP a otros computadores, pero que a la hora de tu iniciar sesión acá en este servidor de DHCP, él valide tus credenciales con el servidor de Active Directory. Bien. Entonces, va a depender del tamaño del ambiente, del entorno que estemos utilizando. En empresas pequeñas se utiliza un mismo hardware para múltiples roles por cuestiones de recursos. Bien, para no tener que gastar tanto en infraestructura. En empresas grandes que son estandarizadas, es normal que tú tengas o un servidor ya virtualizado con los recursos que necesitas o varios servidores físicos para cumplir cada rol. Bien, en términos generales, los roles comparten las siguientes características. Lo primero es que describen la función, la funcionalidad o el uso principal de un equipo. Un equipo en concreto puede estar dedicado a desempeñar un solo rol, que se use intensamente en la empresa. Puede desempeñar varios roles si cada uno de ellos se usa con menos intensidad. Y parte de esto fue lo que dio a darle realmente esa vida a la virtualización. Bien. ¿Por qué? Porque teníamos muchos servidores ociosos que solamente se consumían el 20 o 25% de su capacidad de procesamiento y de almacenamiento y todo eso. Y podíamos tener otros que sí tuvieran ya más consumo de recursos, como por ejemplo un 70 o un 80%. Servidores de correo electrónico que son de alto tráfico. Servidores de impresión, que si la empresa es grande también tienen un alto tráfico. Y así sucesivamente. La función proporciona a los usuarios de una organización acceso a los recursos administrados por otros equipos, como sitios web, impresoras, archivos almacenados en distintos equipos, entre otros. Suelen incluir su propia base de datos que pueden poner en cola las solicitudes de los usuarios o equipos. O pueden registrar información relacionada con el rol acerca de los usuarios y el equipo de la red. O sea, aquí yo puedo asignar permisos por usuarios o por equipos dentro de la red. Por ejemplo, servicios de dominio de Active Directory incluye una base de datos para almacenar los nombres y las relaciones jerárquicas de todos los equipos de una red. Tan pronto como se han instalado y configurado correctamente, los roles funcionan automáticamente. Esto permite a los equipos donde están instalados realizar la tarea necesaria con un nivel de supervisión o comandos de usuarios limitados. No hay que estar arriba de eso. Eso es en cuanto a lo que es un rol. Bien. Ahora, los servicios de rol son programas de software que proporcionan una funcionalidad de un rol. Al instalar un rol, puede elegir los servicios del rol que el rol proporciona a otros usuarios o de los equipos que en esa empresa. Algunos roles, como el servidor del DNS, tienen una sola finalidad y por lo tanto no tienen servicio de rol disponible. En este caso, lo que hace el DNS es
poder sustituir ese nombre dentro de la red de la PC y poder relacionarlo con el direccionamiento IP que tiene asignado en ese momento. De manera tal que si yo le doy ping a 1PC01, él automáticamente me va a decir que el IP corresponde al IP 192.168.137. Por ahí. Un rol puede considerarse como una agrupación de servicios, de roles complementarios y estrechamente relacionados, para los cuales, en la mayoría de los casos, la instalación del rol implica la instalación de uno o varios de sus roles. O sea, yo puedo tener, instalar, por ejemplo, el rol de impresión, y ahí puedo tener la parte de impresión compartida, la parte del manejo de las colas, un sinnúmero de subroles que están dentro de ese rol que yo selecciono, o características, en algunos casos también se les llama, que son estas que están aquí debajo. Las características son programas que, aunque no forman parte directamente de los roles, pueden complementar o aumentar su funcionalidad. También pueden mejorar la funcionalidad del servidor, independientemente de los roles que estén instalados. Por ejemplo, la característica de clúster de conmutación por error aumenta la funcionalidad de otros roles. Cuando hablamos de la característica de clúster, es una característica que tiene Windows Server que nos permite balancear la carga. Podemos hacer load balancing también junto con el clúster. Pero el clúster específicamente es si se cae un servicio que él automáticamente suba en otro servidor. Bien. El load balancing quiere decir, tengo los dos servicios arriba, balanceo la carga en esos dos servicios. Si se cae uno, entonces el otro asume toda la carga. Cuando lo tengo en conjunto, cluster con load balancing. También como servicios de archivo, servicios de HCP, ya que permite a estos roles unirse a clústeres de servidores para obtener una mayor redundancia y rendimiento. Así también nos habla sobre otros servicios como el cliente de Internet, que es otra característica que le permite comunicarse de manera remota con un servidor a través de este protocolo. Ya aquí debajo entonces empezamos a ver la definición de cada uno de esos roles que vamos a ir trabajando. En cuanto al Active Directory, nos dice que un directorio es una arquitectura jerárquica que almacena información acerca de los objetos de la red. Todo lo que manejamos en una red son objetos para el Active Directory. Carpetas, impresoras, equipos no solamente computadoras, todos los equipos que se puedan administrar a través de un Active Directory. Un servicio de directorio activo como Active Directory Domain and Service proporciona los métodos para almacenar los datos del directorio y hacer que estos datos estén disponibles para los usuarios y administradores de la red. Por ejemplo, Active Directory Domain and Service almacena información acerca de las cuentas de usuario, como nombres, contraseñas, número de teléfono, etc., y permite que otros usuarios autorizados de la misma red tengan acceso a dicha información. O sea, si en este caso yo tengo un usuario admin, puedo tener acceso a cuál usuario es ese, si le puedo dar un permiso superior y así sucesivamente. Active Directory almacena información acerca de los objetos de una red y facilita su búsqueda y uso por parte de los usuarios administradores. También usa un almacén de datos estructurado como base para una organización jerárquica lógica de la información del directorio. Este almacén de datos, también conocido como directorio, contiene información sobre los objetos de Active Directory. Estos objetos suelen incluir recursos compartidos como servidores, volúmenes, a esto se refiere con discos duros, ¿bien?, impresoras y las cuentas de equipo y usuarios de red. No sé si han tenido la experiencia de trabajar en ambientes de red ya así, con este tipo de rol activado, pero si se dan cuenta, cuando tenemos este rol activado de Active Directory, todo lo que llegue nuevo a nuestra red, dígase equipos que necesiten autenticarse, programas que queramos implementar en nuestra red, inmediatamente la persona de infraestructura, si está involucrado en el proyecto,
hace esa pregunta. Si el software o el equipo que se va a instalar en nuestra red, que va a brindar información a nuestra red, tiene compatibilidad con el Active Directory. Y casi todos los programas y equipos ya hoy en día traen esa compatibilidad. ¿Por qué? Lo que se busca con esto es nosotros reducir la cantidad de inicio de sesión con diferentes usuarios o en diferentes programas con credenciales diferentes. Bien. Entonces, hay un concepto que se llama Single Sign-On, que lo que busca es que todas las herramientas que se utilizan en la red utilicen la manera simple para el inicio de sesión, utilizando un usuario ya de la red que ha sido creado para eso y que ya tiene su política de complejidad de la contraseña, sea mayúscula, minúscula, una longitud de 12 caracteres o de 8, que contengan números, símbolos y así sucesivamente. Bien, entonces ya aquí vemos lo que la parte de la seguridad, que se integra con Active Directory a través de la autenticación de inicio de sesión y control de acceso de los objetos del directorio, con un único inicio de sesión de red. Los administradores pueden administrar los datos del directorio y la organización a través de su red. Y los usuarios autorizados de la red pueden tener acceso a los recursos en cualquier parte de la red, bien, sin la necesidad de algo adicional. La administración basada en directiva facilita la administración de incluso las redes más complejas. Y ya entonces aquí empezamos a ver lo que es un esquema, lo que es un catálogo global y las diferentes partes que integran el directorio activo. Yo no pretendo leer la guía completa, son 22 páginas en este encuentro, bien, pero sí les motivo a que la lean, no es tan extensa. Si se fijan, hay varios espacios también entre línea y línea y es muy interesante. Conocer la estructura y el origen, la raíz de dónde sale cada cosa. ¿Bien? Como punto importante, aquí esta parte, a la hora de nosotros desarrollar o ir a instalar este servicio de Active Directory, es importante diseñar la estructura de lo que va a ser el Active Directory. Aquí le da un breve mapa de cómo funcionaría. Aquí, por ejemplo, identificamos el despliegue de proyectos de los participantes en el proyecto. Crear un diseño de lo que es el bosque, de si en dado caso yo voy a tener varios servidores de Active Directory, que en algunos lugares se da. Por ejemplo, yo tengo, en nuestro país quizás no tanto, bien, porque quizás mencionar provincias importantes, hablaríamos quizás de Santiago, de Santo Domingo, quizás Barahona, así, como en cada región, ¿verdad? Un Punta Cana, algo así. Pero si se fijan, son ciudades que si lo comparamos con un país grande, desarrollado, no están tan distantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Florida de Nueva York. Y no solamente de la distancia a nivel geográfico, ¿bien? Geográficamente hablando, sino también en la disponibilidad. Ahí sí puede que tengamos necesidades nosotros más que esos países. Bien, porque quizás en la conectividad puede ser que en una de esas provincias que hemos mencionado anteriormente, la conexión no sea tan estable o no podamos acceder a un ancho de banda tan elevado que nos permita que cada autorización tenga que viajar a Santo Domingo para ser aprobada. Entonces, aquí yo puedo tener un bosque y crear varios dominios para ese bosque. O sea, los dominios aquí serían como árboles dentro de ese bosque. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un subdominio en Santiago, un subdominio en Barahona, y cada cierto tiempo ellos automáticamente sincronizan para validar que el usuario que se creó aquí esté también allá en Barahona, que también esté en Santiago. Pero cuando usted inicia sesión en Santiago, él va a ir directamente al servidor de Santiago y va a autenticar en base a esa
credenciales que están almacenadas ahí. No va a tener que venir a Santo Domingo para entonces volver allá. También, si en dado caso hay algún corte en la conexión, la empresa de Santiago puede continuar operando sin la necesidad de que el sistema se cayó porque la conexión entre Santo Domingo y Santiago se cayó. Bien, entonces, ese tipo de independencia la tienen esos escenarios. En este curso vamos a crear un dominio simple. Si dependiendo cómo estamos de tiempo, aunque no está estipulado en el programa de clase, podríamos ver algún multidominio, pero vamos a ver cómo avanzamos, ¿sí? Entonces, bien importante, crear la estructura lógica y crear el estándar, así como hemos venido desde el inicio ya trabajando en la parte del direccionamiento IP. También es importante trabajar la estructura de los nombres de los computadores o de los dispositivos que vamos a trabajar. Bien. Es importante tener todo eso bien organizado. Si quieren, vayan tomando nota en una notita o en un archivo de Word con todos esos datos, como lo vimos en el video, si no fue el de la unidad pasada, de la antepasada, que mostramos ahí la estructura del direccionamiento IP, de qué rango a qué rango van los servidores y dispositivos que utilizan la IP estática, y luego de ese rango viene entonces el DHCP. Todo eso que hemos visto anteriormente lo debemos aplicar en este entorno. Dentro de los requisitos, si va a crear un entorno de Active Directory y no tiene una estructura de dominio existente, complete el diseño antes de empezar a crear el Active Directory. A continuación puede implementar un nuevo directorio raíz del bosque e implementar el resto de la estructura de dominio de acuerdo con el diseño. Y ya aquí empezamos a ver la descripción del modelo lógico, partes un poquito más profundas a nivel teórico, de conceptualización, para que así ustedes vayan viendo el origen de cada cosa. En cuanto a los DNS, hace referencia al Domain Name Service. Es una base de datos distribuida que representa un espacio de nombres. El espacio de nombre contiene toda la información necesaria para que cualquier cliente busque cualquier nombre. Cualquier servidor DNS puede responder a las consultas sobre el nombre dentro de su espacio de nombres. En este caso, si hacemos referencia a lo que hablamos anteriormente, teníamos un directorio activo en cada localidad, también podemos tener un DNS en cada localidad secundario. Un servidor DNS responde a las consultas de la siguiente manera. Si la respuesta está en su caché, responde a la consulta de la memoria de la caché. Si la respuesta está en una zona hospedada por el servidor DNS, responde a la consulta de su zona. Una zona es una parte del árbol del DNS almacenada en un servidor de DNS. Cuando un servidor de DNS hospeda una zona, es autoritativo para los nombres de esa zona. O sea, ¿qué queremos decir aquí? Lo que hablamos anteriormente. Él va a buscar primero en ese servidor local. Y si en dado caso no lo encuentra, entonces él automáticamente se dirige al siguiente. Ya aquí muestra algunas imágenes de un esquema multiservidor, bien, donde tenemos un com server, un contoso server y un root server que vendría siendo el principal. Vamos a seguir avanzando. Aquí se ve también la parte de la nomenclatura de los equipos. Y es importante, ahora cuando vayan a agregarlo, que la estructura del dominio que vayan a colocar, core.contoso.com, Contoso es un esquema que utiliza Microsoft para lo que son los ambientes educativos. En el caso de los audiovisuales, utilizo infotep.com, pero ustedes pueden utilizar el nombre de cualquier empresa. Todo eso va a ser local y cada quien va a trabajar como si fuera una isla. Bien.
Ya aquí entramos a la parte de DHCP, el protocolo de configuración dinámica de host. Es un protocolo cliente-servidor que proporciona automáticamente a un host de protocolo de Internet, un host IP, su dirección IP y otra información de configuración relacionada, tanto con la máscara de subred, la puerta de enlace y los diferentes DNS. En la norma de RFC 2131 y 2132, esto viene siendo como una norma ISO, por ejemplo, pero ya en materia de tecnología orientada específicamente a servicios, define el DHCP como un estándar de fuerza de trabajo de ingeniería, la IETF, basado en el protocolo Bootstrap, que es este que está acá, UTP, un protocolo con el que DHCP comparte muchos detalles de implementación. DHCP permite a los hosts obtener la información de configuración tanto del TCP/IP requerida desde un servidor. En el Windows Server 2019 se incluye DHCP Server, que es una función de servidor de red opcional que puede implementar en su red para ceder direcciones IP. Como les decía anteriormente, este trabajo del DHCP por lo regular es una tarea de routing. ¿Bien? A nivel de routing es mucho más rápido, pero lo incorpora Windows Server, por si en dado caso en entornos pequeños, middle office también lo pueden utilizar. ¿Por qué no grandes? Pero son tareas que van más orientadas a la parte de routing, porque es el routing el que casi siempre tiene el direccionamiento 1 de nuestra red. Ya aquí vemos el por qué utilizar el DHCP y todo lo demás. Aquí está toda esa información que van a ir ustedes trabajando y cómo funciona. Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando por acá. Ok, entonces, por acá tenemos una pequeña evaluación de la unidad que van a tener que tomar. Los audiovisuales que le van a mostrar el proceso de instalación y configuración primeramente del Active Directory Domain and Service y del Domain Name Service. Bien, de esos dos. Es lo primero que vamos a trabajar. Luego se va a trabajar la instalación y la configuración del DHCP. Bien, entonces, vamos a ver. Luego tenemos aquí la herramienta que utilizaremos en la unidad, que está en Google Drive. Vamos a descargar esta versión del Windows 10 64 bits, el cual van a realizar el proceso de instalación con este audiovisual que está acá, agregando el cliente al dominio y realizando las pruebas de DHCP y DNS. Bien. Entonces, una vez se realice esta instalación, entonces van a hacer la configuración. Es este que está aquí. No sé por qué este Office 2013 está aquí, no lo recuerdo. Si lo guardé aquí por otra razón, lo vamos a dejar por acá, pero yo sé que solamente vamos a utilizar esta versión. Entonces, esta que es la instalación del HCP, le va mostrando el proceso paso a paso sobre los diferentes pasos a realizar para la instalación de ese rol. Pero primero tienen que trabajar la instalación del Active Directory y el Domain Name Service, que es esta que está acá. Aquí le va haciendo el proceso paso a paso.
Estos que están aquí son los diferentes roles: la protección del host, instalación de la DHCP, DNS, el IIS, que más adelante vamos a hacer práctica del IIS, Internet Information Service, y el WSUS, el de la actualización de los, es un rol que permite actualizar, descargar todas las actualizaciones al servidor y a través de la LAN mantener los equipos de usuarios finales actualizados. Así evitamos que cada equipo tenga que descargar la cantidad de equipo en cantidad de veces con una actualización que esté disponible. Bien. No es lo mismo bajar un service pack desde el servidor, desde internet, tenerlo almacenado ahí en el servidor, distribuirlo a través de la red LAN en un horario no laborable, a tener que descargar 15 o 20 veces la cantidad de equipo que tengamos ese service pack vía internet desde cada uno de los equipos. Entonces, esta herramienta WSUS es bien útil para este tipo de actualizaciones a nivel de las actualizaciones pendientes que tengamos, tanto críticas como no críticas. Ya hoy en día hay una aplicación que es un ambiente un poco más crítico de este tipo de actualizaciones, se llama Assistant Center, que también es de Microsoft y también es utilizada para ese tipo de tareas. Entonces aquí le va mostrando el proceso paso a paso. Si en el proceso tienen alguna duda, saben que estoy disponible, me dejan saber y con mucho gusto les colaboro. Bien, entonces, en cuanto al dominio, en este caso, que es este que está acá, la guía 12, el audiovisual 12, aquí se va a mostrar el proceso de creación de una máquina virtual adicional a la que ya tienen, de Windows 10, y esa máquina le van a instalar el sistema operativo, tal cual, y la van a agregar al dominio, ¿bien? Al dominio que ya crearon. Aquí le muestra el proceso sobre cómo agregarla. Por defecto está en un workgroup. Y le van a colocar primeramente un nombre de la PC que esté en el estándar que ya usted ha establecido. Y luego, entonces, va a realizar el cambio del dominio. Si se fijan aquí, esta es la conexión. Cuando usted se conecta a la red del ya interna, él automáticamente asume cuál es el dominio que está trabajando en esa red. En este caso, este fue el que yo configuré. Mírenlo acá. Y aquí debe estar el direccionamiento IP del servidor del dominio que utilizamos como puerta de enlace. En este caso lo está obteniendo como DHCP, o sea que ya él automáticamente lo está asumiendo. Vamos a ver si lo muestro aquí en algún momento. Si ahora lo muestro en detalle. Y miren aquí la puerta de enlace, el 01. Y los diferentes DHCP y DNS, en este caso, que es la dirección del Active Directory, en este caso 150 le coloco. Bien, la puerta de enlace no necesariamente tiene que ser el servidor de directorio activo. Puede ser en este caso un router que nos esté dando la salida a la WAN. Entonces, ya aquí se hace el proceso de cambiarle el nombre al equipo, ponerle el nombre que ya tenemos en la estandarización. Y aquí hacemos la inclusión del dominio. En este caso, yo estoy asignando la dirección de DNS y de la puerta de enlace y de la máscara de su red vía DHCP. Y por eso automáticamente ya lo asigna. Si lo estuviese haciendo manual, es de vital importancia que esté bien configurado el DNS y que la dirección que esté en el DNS sea la que corresponde al servidor. ¿Por qué? Porque cuando usted inserte aquí, infotep.go.do, él va a buscar en la red ese dominio en el diccionario de DNS y va a identificar cuál es la IP del servidor y va a acceder a ese servidor y va a hacer este cuestionamiento. ¿Bien? Si ese direccionamiento no está correcto o ese nombre no existe
en el diccionario de DNS, entonces le va a dar un error de DNS, bien, o de que el nombre no fue hallado. Entonces, es bien importante que eso esté bien configurado. Ya una vez esté bien configurado, entonces le va a pedir las credenciales dentro del dominio que tengan los permisos o los privilegios necesarios para poder incorporar un usuario al dominio. Por lo regular hay un rol, hay un grupo al cual pertenecen los usuarios que utilizan, que permiten el acceso a un equipo al servidor, al dominio, perdón, que es del tipo domain admin. Ese tipo de grupo, los usuarios que están asignados a ese grupo, domain admin, son los administradores del dominio que pueden ingresar a un equipo nuevo al dominio como parte del mismo. Cuando se concluye, le va a pedir que reinicie el computador para completar el proceso. Y ya cuando reinicie, usted va a tener que hacer inicio de sesión con una cuenta de dominio que esté previamente creada en el servidor de HCP. Él sube con la cuenta local y ya entonces acá en otro usuario ya puedo ver aquí el dominio donde se muestra. Puede ingresar aquí el nombre que ya esté registrado en el dominio. Y ya aquí él va a hacer inicio de sesión. Bien, entonces, tantas veces o usuarios diferentes yo inicie, él va a crear un perfil diferente en donde ya yo voy a poder hacer inicio de sesión. Y esto es lo que nos va a permitir más adelante poder aplicar políticas de grupo, de usuario, en el que cada usuario que haga inicio de sesión en ese computador va a tener un perfil diferente, dependiendo de la política que apliquemos a un grupo o a otro. Y aquí tenemos el dominio asignado y el nombre completo va a ser el nombre de la PC, punto, el dominio. Y ya tenemos estipulado. Bien, entonces, luego de esto, viene el proceso de instalación del Windows Server. Claro, en este caso, cuando vayan a instalar la parte de WDS, si quieren ahorrar recursos, no es necesario ni que el servidor bueno, el servidor de Windows sí va a estar activo, el de Windows Server, pero pueden tener la PC debajo, ¿bien? La PC abajo. Cuestión de que no vayan a consumir doble recurso. Entonces bajan la PC de Windows 10 y siguen las instrucciones de acá del WDS. Este video no lo hice yo. Creo que es el único video que utilicé de un recurso externo ya por la prisa, pero aquí les muestro el proceso paso a paso sobre cómo hacer la parte del WDS. Instalación de Windows a través de la red. Bien. Ya por último, tenemos aquí una actividad que es la que van a realizar con las evidencias. Donde vemos que, por ejemplo, tomando en consideración el material de la unidad actual y con la finalidad de llevarlo a la práctica, deben realizar la configuración de un Active Directory Domain and Service y de un DNS en el ambiente que controlas. Y pueden hacer capturas, bien, no solamente pueden hacer video. Las evidencias deben concluir evidencia de la configuración del nombre del dominio, evidencia de configuración del DNS. Para el equipo cliente, para que el equipo cliente sea mostrado en la lista de DNS, el mismo debe ser reiniciado luego de ser desactivado el firewall. Esto fue lo que nos faltó en el video anterior. Evidencia de implementación de DHCP y en el servicio de aplicación en el equipo cliente. Y su aplicación en el equipo cliente. O sea que cuando usted lo configure, ese proceso de configuración, cuál es el ámbito, al rango de direccionamiento IP que se coloca, se le llama ámbito.
a nivel ya de DHCP server. ¿Cuál es el ámbito que usted va a utilizar? Ese rango de direccionamiento que va a utilizar para asignarlo. Y cuando el equipo cliente esté tomando ese direccionamiento IP, mostrar que efectivamente está DHCP y que lo está tomando del servidor de Infotep o el nombre que usted le ponga. Tomando en consideración también el manual actual, con la finalidad de llevarlo a la práctica, realizar las configuraciones de WDS indicadas en el video tutorial y despliega un sistema operativo Windows 10 mediante el uso de el sistema WDS, en este caso, el servicio. Evidencia de la configuración y de la instalación desde un direccionamiento IP remoto. Son los puntos que tienen que trabajar en esta actividad y colocarlo acá. Para los que recién se integran, tenemos como fecha límite de la entrega de estas prácticas al 4 de septiembre. ¿Dudas, quejas, aclaraciones, señores? Vamos a ver. ¿Cómo vamos? Vamos bien, todo claro. todo claro, es cuestión de Sí, leer de mi bien el parte contenido. todo claro también. Excelente. Bueno, desde entrada ya pueden ir viendo sus calificaciones, por lo menos hasta parte del módulo 2. Algunos ya los he evaluado en el módulo 2, parte de las entregas. Básicamente, el foro está evaluado completo. Hay una evaluación aquí. Y de acá es que me faltan algunos todavía por evaluar. Creo que 6 me faltan por ahí. Bueno, 6 será. Entonces, ya la actividad 3 recién finaliza, la unidad 3, la cual vamos a iniciar de inmediato a evaluar lo que esté entregado ya a partir de mañana. Cuestión de que ustedes vayan viendo ya su avance. Recuerden que es importante que continúen avanzando para así no queden muchas cosas detrás, porque en esta actividad de ahora van a tomar un poco más de tiempo para realizar todas las actividades. Y puede que surjan algunas dudas ahí o algunos contratiempos que tengamos que solucionar. Esperamos que no, pero si se presenta, estamos por acá. Señores, si no hay dudas, entonces, de mi parte, un placer estar con ustedes el día de hoy y seguimos avanzando. Nos vemos la Muchísimas próxima. gracias, profesor. Buenas noches. Bye, bye. Hace buena, muchas. Buenas noches. Buenas noches.